decía que había existido un proceso de compra, habían hecho una selección dentro de 2 proveedores y, pues, compraron al que les resultó, pues, la mejor opción. Sin embargo, les soy bien honesto, no sé por qué razón a mí me dio la curiosidad, porque yo creo que fue el tipo de compra o servicio que se estaba adquiriendo que me dio duda. Entonces se me ocurre llamar, hacer una confirmación con los proveedores. Entonces les voy a poner el ejemplo. Estaba la cotización A con la cotización B. Y resulta que, bueno, yo se le compró a la cotización, al proveedor de la cotización A. Entonces vengo yo en ese momento y llamo al proveedor de la cotización B. Solo para confirmar el valor de la cotización y qué es lo que pues ellos prestaban y cómo prestaban ese servicio. Resulta que cuando llamamos a este proveedor de la cotización B, el que no fue, digamos, seleccionado, resulta que el proveedor viene y me dice, fíjese que ese tipo de trabajos no lo hago yo, sino que lo hace fulano de tal, me dijo él, me dio el nombre. Le puedo dar el número. La persona que él me estaba refiriendo era la persona de la cotización A. O sea, el de la cotización B no hacía ese trabajo. Entonces después descubrimos que lo que estaban haciendo es de que ya se habían puesto de acuerdo con el proveedor y el proveedor consiguió amistades seguramente para poder colocar otra cotización que pareciera que no era, que era otra empresa, o sea, simulando una cotización. Entonces ahí es donde empezamos a sospechar de ciertas compras y nos dimos cuenta de muchas cosas, pero todo partió de una sospecha justamente porque había muchas compras a ese proveedor. Y, y créanme, o sea, no sé por qué, pues a veces se le da a uno la intuición de buscar y de preguntar, y que si cabal acertamos de que pues ahí había un problema con este proveedor. O sea, el proveedor lo que hacía era que conseguía otras cotizaciones, se las daba al que adquiría o compraba y supuestamente cumplía con el proceso de control interno, pero al final ya estaba seleccionado el proveedor que iba a ser el Mi amor, contratado. Entonces, hay que ese tipo de terminarlo. cosas lo único Pero que eso me nos da a gusta mucho entender es de mucho que día. algo malo está ocurriendo y obviamente pues son aspectos de fraude. Entonces, la información puede estar preparada de la mejor forma, pero Febrero no de quiere casa. decir de que sea también una calidad del gasto, que exista transparencia, que exista efectividad en la adquisición. Puede hacer de que tengamos también aspectos de corrupción y fraude dentro de la empresa que estamos auditando. Y eso, pues, tenemos que, pues, darle también la debida atención cuando se detecta. Otro aspecto que obviamente creo que eso sí sería como muy obvio, que lleguemos a una empresa y que tengamos que darnos cuenta de que existen pagos en efectivo sin control. Claramente el efectivo es un riesgo que nosotros debemos de tener presente precisamente porque es dinero. Y cuando hay dinero, claramente hay un riesgo de pérdida, hay un riesgo de robo o de mal uso. Entonces, cuando yo voy a la empresa y me doy cuenta que hay eh, pagos sin control o uso excesivo del efectivo, definitivamente ahí voy a encontrar más de algún problema. Entonces, esto lo estamos viendo desde el punto de vista de que yo estoy llegando a hacer la revisión. Puede ser que yo me dé cuenta desde de la visita preliminar o cuando ya aplico las pruebas. O sea, esto no quiere decir de que cuando estoy planificando me voy a dar cuenta de todo eso. No, todo eso se desarrolla, se va dando solito, solito. La malversación de fondos o activos. Bueno, la palabra malversar viene prácticamente de utilizar recursos con un destino diferente para el cual fueron concebidos.
Por ejemplo, si a mí me dicen que compre, me dan 1,000,000 de quetzales para comprar escritorios, pupitres, por ejemplo, y vengo yo y compro la mitad, compro pupitres y la otra mitad compro televisores. Eso es malversar fondos. Estoy utilizando los fondos que tienen un destino para otro destino muy distinto que tiene la entidad como objetivo. Y créame que eso tal vez dirán ustedes cómo puede llegar a pasar ese tipo de situaciones. Pasa muchas veces Por eso en últimamente recursos me estoy como por llevando los ejemplo el estudios así, pero como combustible, son chiquitos así. en la caja chica, en el Ajá, inventario, hasta ese me llevo un porque taxito tal y vez ya son los después me recursos que manda están más algo. visibles, ¿no? Son los que tienen mayor vulnerabilidad hacia el control interno. Entonces, la malversación es un aspecto de mal uso, de que usted se le confió la plata para comprar algún artículo o bien en específico y usted lo que hace desde su posición es comprar otro tipo de circunstancias o bienes que no vienen al caso, ¿verdad? Creo que esa palabra malversar fondos lo hemos visto muchas veces, tal vez en el aspecto de las noticias, donde pues siempre han dicho, ¿verdad?, que los recursos del Estado y todo, pero todo es concerniente también a cómo se administran los fondos, ¿verdad? La gobernabilidad que hay. Entonces, De la tablet. esos son los factores que hay. Yo claro, Vamos a ver entonces qué acciones hay sofisticadas para ocultar el fraude. Miren, el fraude prácticamente quien lo comete lo que hace es simular una transacción. Entonces, quien comete el fraude sabe lo que está haciendo. Por eso decíamos que el fraude lo que tiene de diferente con el error es la intencionalidad. Nada más sale Entonces, sofisticadas. vamos a ver, por ejemplo, algunos casos donde podemos ver aspectos de fraude. Bueno, Hay creo una que el más común es la demanda falsificación, efectiva ¿verdad? Yo no sé si 21 ustedes alumnos, se han 21 alumnos percatado de la quieren falsificación, este han iPhone, visto algún pero documento solo hay falsificado. una edición Yo lo de que he 10 visto, nada más. aparte de Entonces ciertos queda documentos la demanda alterados, porque sí he visto alteración de satisfecha documentos, de 11 también he y con visto, esto pues muchas sabemos que veces, yo había no una sé, demanda hace un par efectiva de años, total bueno, de hace muchos 21, pero años, no se no pudo sé si cubrir la todavía pasa, tal necesidad vez de esas 21 en personas las zonas porque fronterizas no pasará muy daba la producción para recurrentemente, eso. Entonces, es lo pero que Ara nos hace muchos decía años cuando habla de los eh, videos, yo cuando estaba habla trabajando en una de los temas, empresa y en porque esta a empresa pesar de que hay una sí hacían extensión de tierra que cursos tiene una buena de calidad, capacitación pero esto específicamente no para temas puede sociales. expandirse más allá Entonces mi para función poder era satisfacer cobrarle a sacar los esa materia participantes prima que se el necesita. valor, en ese Entonces tiempo, vemos ¿verdad? El acá valor también del que curso, ingresar el hay dinero a la cuenta distintos bancaria, hacer el precios del registro. mercado. Estos Prácticamente productos esa era pues la se van a función. mantener Resulta, y ahí sí que la primas experiencia, va ustedes, resulta que cuando pues yo por la recibí venta unos de la pagos de tierra, unos ¿no? participantes que Cuando la venían de venta de la Honduras, tierra es y resulta que el dinero que cada, ellos habían porque cambiado, para dicen esto ellos, ¿verdad? no Pues solo la nosotros tuvimos que porción es creerles. pequeña, sino El tiene dinero que ellos que una producción habían cambiado en la bastante frontera, buena. Entonces, acá las esta lempiras venta va por a los ser mayor quetzales que la que no eran tiene la falsos. capacidad Y yo ya de había recibir. registrado En la este transacción y caso, todo, esta tierra que tiene una el va a tema quedar como un del pago en la de contabilidad y llevar todo, pero no me había mucha gente, percatado. ya que Me di cuenta cuando mandé a no depositar el dinero competencia, y en el porque banco pudiera fue que crear rechazaron una el depósito. Ahí fue donde me di cuenta situación de que esta habían, este grupo de personas que venía específicamente de Honduras, con había respecto recibido a dinero los falso. eh, Entonces, la falsificación tiene el muchos tema de aspectos. libertad Puede ser de que mercado tengamos documentos también autorizados, seguramente puede ser que permitido, tengamos transacciones entonces hay autorizadas una restricción que de no la oferta, ocurrieron o que si está ahí ocurrieron una política fueron con con un valor respecto diferente al que se está a reportando.
Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de esos tipos de aspectos? Ahí es cuando el control interno debería de funcionar, principalmente con la segregación de funciones, pero sabemos que la falsificación puede darse en muchos aspectos, inclusive hasta con lo que compramos, podemos tener nosotros aspectos de falsificación, porque en el mercado puede ser que estén vendiendo medicina que por ejemplo, que no sea la original. Yo no sé si ustedes supieron del caso, un caso que hubo hace muchos años en el IX, que todavía está en proceso eso, pero eso fue con la adquisición de medicinas para enfermos renales. El problema con la adquisición de medicina de enfermos renales es de que el IX debió comprar medicina de alta calidad por el tipo de enfermedad. El problema está en que cuando hicieron la adquisición, por ahorrar, digamos, costos en la adquisición, pero simulando que estaban caras las medicinas, los precios de adquisición estaban muy elevados, pero era medicina genérica. Imagínense ustedes, era medicina genérica y no medicina pues con la calidad que debía de cubrir a estos enfermos renales. Entonces, ¿por qué surgió el problema? Porque resultó que cuando ya se adquieren las medicinas y las personas que tenían que llevar el tratamiento empiezan a consumir esa medicina, como era medicina genérica, hubieron muchos fallecidos a causa de usar ese tipo de medicamento. Ahí es donde se dieron cuenta de todo lo que hicieron las personas que estaban en ese momento haciendo este proceso. Entonces, la falsificación no siempre es un documento, puede ser una adquisición, una venta. Lo que nosotros debemos observar, digamos, es la trazabilidad y la continuidad de los procesos, ¿verdad? Un proceso que esté diferente en cuanto a su procedimiento o la forma de autorización ya nos llama la atención del por qué se hizo de esa forma. Claro, errores pueden haber y eso es lo que vamos a dilucidar nosotros, ¿verdad? El otro es el no registro. El no registrar los aspectos o transacciones contables también podríamos incluirlo como una omisión, ¿verdad? De omitir algún aspecto contable, pero eso puede ser de dos sentidos, ¿verdad? El no registro puede ser un error, pero si ya tiene una intención para no revelar cifras, entonces eso ya es un fraude. Como les repito, el problema acá es cómo demuestro que al final fue una intención que tuvo el encargado de contabilidad, por ejemplo, de hacer ese no registro. Pero creo que vamos comprendiendo cómo pueden irse dando estos aspectos. Pregunta, no sé si hay alguna duda o pregunta. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Ya después ya no. Para mí es en ese momento, o después ya no es. Y esta pues va a durar mientras se mantenga ese secreto. Cuando hay una cosa que hay cierto. De acuerdo, entonces vamos a ver qué entendemos por colusión. A ver, la colusión es un término que se utiliza para determinar cuándo dos personas se ponen de acuerdo para cometer fraude. Dice la ley de lavado de activos que están coludidos dos personas que pues se ponen de acuerdo para cometer fraude. Entonces eso es una colusión. El ejemplo que les di, por ejemplo, es el de, por ejemplo, el departamento de compras se pone de acuerdo con el proveedor para pactar un precio y sobrevalorizar. Miren, normalmente el tema en compras, el tema de lo que uno debe cuidarse es en la sobrevalorización de los productos, ¿verdad? Yo creo que usted va a llegar a una empresa y usted más o menos sabe los precios de mercado y si no los averigua.
Pero obviamente les voy a poner un caso sencillo. Imagínense que lleguemos a encontrar que una libra de café de X marca cueste 250 quetzales, ejemplo. ¿Va? O sea, ¿dónde han visto ustedes que una libra de café cueste tanto? A menos de que sea premium, pero ni aún así tienen ese valor, pues una libra de café. Entonces, ese tipo de cosas tan sencillas que estén sobrevalorizadas, uno dice, ¿qué más estarán haciendo? Si están sobrevalorizando insumos, quizás para visitas y uso de la oficina, ¿qué más no harán con las compras grandes? ¿Verdad? Entonces uno debe tener ese cuidado de revisar, recotizar, confirmar. Yo creo que se los mencioné en algún momento que la mejor prueba que tiene un auditor externo es la confirmación externa. ¿Por qué? Porque si usted llama a la empresa donde cotizaron, donde ofertaron o donde dieron alguna cotización, pues usted va a confirmar primero si la empresa existe, porque ese es otro tema, ¿no? Que la empresa exista donde usted está comprando. Hemos encontrado casos de casos, miren ustedes, se los prometo, miren, con este tema de colusión, demostrar que existe una intencionalidad es bastante difícil, pero se puede demostrar. En el caso, digamos, en un caso particular que yo tuve hace muchos años, en una empresa adquirieron, tenían una flotilla de vehículos y recuerdo que las tenían en un predio porque las estaban reparando, pero yo no sabía en ese momento que las estaban reparando, o sea, para mí estaban parqueadas. Pero miren, pues, ¿cómo va la lógica de la compra? Digamos que tenían una flotilla de 60 vehículos en un parqueo resguardados. Entonces viene usted y dentro de los papeles o dentro de los pagos efectuados, usted encuentra que existe una compra de llantas. Yo encontré la compra de llantas. Para mí era un proceso normal, compraron llantas para los vehículos que estaban en resguardo en un parqueo. Y pues bueno, lo que hicieron fue comprarle llantas y cambiarle llantas. Yo lo hubiera dejado hasta ahí. Pero no sé por qué cuando empiezo a revisar la forma en que compraron el monto, porque no era un monto bajo, era un monto alto, empiezo a tener dudas de la compra, me empieza a dar duda por qué lo hicieron de esa forma. Recuerdo que hasta el abogado que había suscrito la negociación había cometido errores, que eran errores, podríamos decirlo, que un abogado no comete en un contrato, pues. Entonces, llegamos a hacer tantas averiguaciones al final que, para no hacerles, digamos, largo el asunto, vengo y les digo yo a los encargados de la adquisición, les digo, miren, ¿dónde están las llantas? Es que esas las tienen puestas los vehículos. Bueno, quiero ir a ver los vehículos. Entonces armamos la visita al parqueo para ir a ver los vehículos. Yo lo que esperaba ver con esa prueba, digamos, es de que las llantas o estuvieran almacenadas o estuvieran puestas en los camiones. O sea, esa era la prueba, nada más ver dónde estaban y obviamente pues ver que efectivamente las estuvieran resguardando bien porque eran un montón de llantas. Pero resulta que cuando llegamos al predio, las llantas nuevas estaban puestas en los camioncitos porque eran unos camioncitos. Pero ¿saben qué pasó? O sea, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando voy viendo los camiones sin motor, en reparación y con llantas nuevas. O sea, entonces usted viene y piensa, ¿por qué compraron llantas si los vehículos están para reparar, inclusive uno sin motor? ¿Cómo le va a comprar llantas a un carro que no tiene motor? No lo va a mover. Entonces ahí empezamos a investigar y logramos documentar por todos los indicios que encontramos
que había una colusión entre el de compras y el proveedor. Habían pactado una negociación para comprar las llantas y pues obviamente lo que no pude demostrar tal vez es que el encargado de compras tal vez recibió una comisión, pero era obvio que había recibido una comisión por la compra. Obviamente yo no tengo una cámara donde va a estar grabando que está recibiendo el dinero, ¿no? Pero hacia eso va la colusión, la forma en que se pusieron de acuerdo para poder adquirir, en este caso, un bien o servicio. No sé si hay alguna duda o pregunta, si está claro el tema de la colusión. La contraseña. Consumir ¿Algún comentario? ¿Todo bien? a que nos sigan incrementando hace alrededor disminuyendo alrededor de unos Muy bien. 20 años. Luego tenemos la omisión. La omisión viene siendo parecido al no registro, pero la omisión, el no registro puede ser que usted conscientemente o inconscientemente omitió alguna cifra. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto esta película, ¿cómo se llama? Zinc. Me da risa porque cuando el koala está buscando hacer el show, ofrece una recompensa de $1000. Y la señora, no me acuerdo cómo se llama, pero está apoyándole, le pone creo que 2 ceros más y ahí ya no lo vuelve de $1000, sino vuelve de $10,000, era creo. Lo vuelve de 100,000, algo así. La cosa es que se le va un cero de más, ¿va? Y imprime todas los volantes. Ahí fue donde jaló gente, pero él no tenía ese premio, ¿va? Entonces, la omisión se puede dar por un error o se puede dar porque usted dejó de realizar un procedimiento, pero puede catalogarse como error siempre y cuando yo no demuestre la intencionalidad, porque puede ser también un riesgo de fraude. Entonces la omisión viene siendo parecido al no registro, sí, solo que la omisión básicamente usted deja de hacer. El no registro usted no reporta, ¿verdad? Tiene casi que una similitud con la forma en que se puede juzgar. La alteración. Miren, hemos tenido muchos problemas con la alteración últimamente. Ustedes mejor que yo saben que pues ahora se generan muchos documentos en PDF, documentos contables, transferencias, registros documentales que soportan tal vez algún procedimiento, facturas. Entonces pueden haber alteraciones de forma digital, ¿verdad? Una factura puede ser alterada, más con las herramientas tecnológicas. Yo ya he visto un par de situaciones donde se han alterado facturas, pero obviamente cuando uno, por eso les digo, tal vez uno la herramienta que tiene es el sistema SAT en el caso de las FEL, y ahí no hay pierde, o sea, por lo menos en el monto y en el emisor, pues uno sabe que la SAT es fiable. Claro, puede haber algún cambio que agregaron algún concepto, agregaron algún tema, uno tiene que evaluar qué fue lo que cambiaron, pero la alteración es, por ejemplo, que yo en una factura gasté 100 y le puse 1000, esa es una alteración, ¿verdad? Y eso ya es considerado un delito, principalmente no como aspecto de fraude, sino como un delito porque es alteración de información contable. Y eso sí está penado por ley. Entonces la alteración puede darse de muchas formas. Yo tengo que tener mucho cuidado al revisar documentos, al inspeccionar registros y transacciones, porque así como es difícil en cierta forma generar el control interno, las herramientas tecnológicas también dan esa facilidad de poder realizar modificaciones a los documentos. Entonces la alteración es un tema muy delicado que a veces es un poco difícil determinar si están alterados o no, porque de forma intencional, ¿no? Hay que hacer una investigación ahí en ese caso.
Los errores intencionales, pues ya aquí lo dice justamente, es un error intencional, lo cometió para evitar que se presentara información real. Entonces hay un error intencional. Y la malversación de activos, que pues ya les platiqué cómo es el uso de la malversación de activos, es utilizar activos con un fin distinto para el cual fueron concebidos. Eso es malversar activos. Entonces, tiene mucho sentido. Bueno, ¿estamos claros hasta acá? ¿Alguna duda? Naturales al dejar que la tierra Muy bien. como antes. Ya vamos a ir terminando. Tipos de errores intencionales. Bueno, los tipos de errores intencionales ya se dan en aspectos de reportería, principalmente en lo que son informes financieros. Creo que con el caso Enron, con el caso WorldCom, ustedes se dieron cuenta que ahí es donde nosotros vamos a observar cómo está intencionalmente registrada la información para que los usuarios de la información financiera piensen que la realidad financiera de la empresa es otra. Entonces, claramente dice acá que son errores intencionales, incluyendo la omisión de montos o revelaciones en los estados financieros para engañar a los usuarios de los estados financieros. Creo que nos quedó muy claro este aspecto con los ejemplos de Enron y de WorldCom, que prácticamente ahí existió una alteración, existió muchas cosas, omisión, no registro, registro de información fraudulenta o falsa, sin soporte documental. Entonces, el impacto fue hacia la información financiera. La malversación de activos, pues lógicamente lo hemos platicado ya muy ampliamente. El hurto del patrimonio de la entidad, normalmente cometido por empleados en montos relativamente pequeños e inmateriales. Ahí es donde nosotros tenemos que observar también que no exista malversación de activos. La malversación muchas veces pone en duda la parte ética y la parte de gobierno corporativo de una empresa, ¿verdad? La parte de gobernanza. Porque principalmente eso es lo que no hay cuando existe ese tipo de situaciones. No hay gobernanza, no hay control interno. Entonces, ahí lo que ocurre es una malversación de activos. Creo que si nosotros vamos a ver, por ejemplo, que la empresa compró 10 laptops para una entidad, para uso de los empleados, y de repente encontramos que, por ejemplo, a la jefe de recursos humanos le dio la laptop a su hijo y su hijo la está usando en la universidad, eso es malversación de activos. Tal vez ustedes lo ven así como, bueno, pero se la dieron a ella es la responsable del manejo y uso, sí, o sea, hay una tarjeta de responsabilidad, pero no lo está usando para el fin que fue destinado, que tal vez fue para el control de nóminas, registros de planillas, control de ISR, del IX, todo eso que ve recursos humanos. Entonces, ahí es donde vemos este tema del uso indebido de los activos. Muy bien, ¿qué factores vamos a considerar entonces para ir comprendiendo si no estamos ante un riesgo de fraude con una empresa? Primero, la reputación de la empresa dentro del medio. Yo creo que uno de los primeros aspectos que debemos de averiguar cuando vamos a hacer una auditoría de estados financieros es conocer a la empresa, y una de las formas de conocerlo a esta empresa es solicitando algún tipo de referencia, ¿verdad? Solicitando algún tipo de aspecto que nos dé la pauta de con quién se relaciona. Recuérdense que si nosotros empezamos a ver que los fondos, el capital, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si nosotros vamos a alquilar una casa, por ejemplo, y en la casa, pues la casa muy bonita, todo el lugar muy céntrico, pero dentro, digamos, de la negociación, resulta que ustedes vienen y dicen, bueno, ¿y quién es el propietario de la casa? Y de repente le dicen a usted, es fulano de tal, digamos, algún nombre que sale en corridos de narcotraficantes, ejemplo, ¿verdad? Estoy dando un ejemplo.
de manera ahí nos estamos poniendo en riesgo porque nosotros no sabemos si esa casa después va a tener problemas, si después van a decir que nosotros tenemos negociaciones con ese tipo de situaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con la reputación de la empresa a la cual le vamos a trabajar, ¿verdad? Porque puede tener muy mala reputación y pues ahí debemos de cuidarnos nosotros. La centralización de funciones o que una sola persona tenga los registros. Lo hablamos en control interno. Si una persona tiene el control de todas las operaciones, eso es una debilidad a un principio de control interno que pues bien platicábamos que era segregación de funciones. El que tenga una persona la autoridad, el registro, el control de las finanzas, eso pone en duda la idoneidad, la veracidad de la información financiera, porque usted va a tener dudas realmente si esta persona, primero, pues no ha cometido errores. Segundo, que toma decisiones que quizás no son en beneficio de la empresa, ¿no? Entonces, ese ya es un indicador también de que tenemos que tener cuidado y la mejor forma tal vez de no meternos en problemas es decir, miren, no, gracias, ¿verdad? La actitud de la administración al momento de proporcionar la información. Aunque ustedes no lo crean, la administración, el cliente, el dueño, la junta de accionistas puede tener una actitud muy diferente a los empleados. Aunque ellos nos están contratando para hacer las auditorías, muchas veces no somos muy bien recibidos por las personas de enlace, por la contabilidad o la parte administrativa, porque pues saben que de cierta forma nosotros vamos a ir a cuestionar ciertas transacciones, ciertas decisiones. Y obviamente lo que nosotros queremos es pues ahondar y llegar al punto de cómo fue que tomaron ciertas decisiones. Entonces la actitud nos deja mucho que desear cuando es demasiada ofensiva, demasiada renuente a no dar información. Yo ya les he comentado experiencias que he tenido que los mismos contadores a veces ya no llegan a trabajar, renuncian, o sea, eso ya da una mala imagen de la empresa, ¿verdad? ¿Qué tipo de persona estaba ahí entonces? Porque parece que controlaba todo y miren, cada vez que uno va a una empresa de verdad, uno se da cuenta quién es el que maneja la información, cómo la manejan y pues eso ya nos da cierta alertiva. La alta rotación de personal, prácticamente que están rotando personal, nosotros ya lo hemos visto que es un riesgo bastante grande. Aquí se pueden cometer errores, puede existir un riesgo de fraude, pero más que todo errores por los cambios sustanciales o repentinos de personal. Y obviamente, pues, no darle cumplimiento a los objetivos institucionales. Ahí habla de las proyecciones de utilidades, pero a los objetivos de la institución como tal, ¿no? O sea, si la entidad tiene como objetivo, por ejemplo, atender 100 personas en el mes y de repente no las está atendiendo porque los procesos son muy lentos, la persona que está atendiendo no se agiliza, no se apura, o sea, todo eso no permite a la empresa alcanzar esa parte, ¿verdad? En cuanto a lo que es la operación y la industria, pues los aspectos que vamos a ir viendo, por ejemplo, es una rentabilidad inconsistente con relación a la industria. Miren, hay empresas que, esto creo que lo vieron ustedes muy claramente con Enron, que Enron tenía muchas deudas, muchas pérdidas, pero o sea, su rentabilidad según los estados financieros era muy buena, tenían muchos activos, tenían buena salud financiera supuestamente, pero eso era lo que aparentaba la empresa. Eso no quiere decir que realmente esa sea la información que la empresa presenta. Pero podemos denotar también que hay un ingreso excesivo y que no hay costos, por ejemplo, o que existe mucha utilidad y liquidez, pero o sea, los gastos también están hasta arriba. Entonces, como que las inconsistencias no son lógicas en función al negocio, ¿no? Eso nos da la pauta de que, pues, algo puede ser que está pasando o no se está registrando, ¿verdad?
La sensibilidad a los aspectos económicos, muchas veces las empresas, pues claramente creo que aquí en Guatemala es muy notorio eso, pues hay un cambio en los precios y todo lo afecta, todo, ¿verdad? O sea, ahorita lo estamos viviendo con la gasolina. Hay un cambio en el petróleo y puchica, se disparan todos los productos derivados, entonces ahí ya nos afecta económicamente, no digamos a las empresas. Un cambio acelerado en la industria que puede afectar sustancialmente el negocio, puede cometer errores, puede llegar a darse para aspectos de fraude. Es muy importante revisar ese tema. Los índices financieros con tendencia negativa, ustedes saben que cuando vean finanzas van a ver índices financieros y esos son indicadores. Es como tener un tablerito en el cual ustedes van a ver lo que tenga que estar, por ejemplo, si todo está bien, pues no hay ningún indicador en el tablero encendido, pero puede ser de que por ahí tengan ustedes indicadores en color amarillo, que significa, bueno, pues hay un problema ahí, pero puede corregirlo con el paso del tiempo. Hay indicadores en rojo, ¿verdad? Que vemos nosotros y eso sí es inmediato, pues tienen que cambiarlo ya. Entonces, los índices financieros nos dan esa tendencia, ¿verdad? Que hay índices financieros que no deberían de ser negativos y pues lo estamos viendo en negativo, eso ya es un problema. Volvemos a la descentralización sin supervisión, que básicamente es tener mucha información repartida o distribuida dentro de varios departamentos y no tener control. Y las dudas que pueda tener, que podamos tener de la empresa para el aspecto de la continuidad como negocio en marcha, ¿verdad? Las dudas de que una empresa continúe como negocio en marcha básicamente surgen primero por el nivel de endeudamiento que pueda tener una empresa y no tenga la liquidez o la solvencia, por los indicadores financieros, que tiene muchos indicadores financieros en negativo, por aspectos, digamos, de demandas legales, que tiene demasiadas demandas, que si los demandantes ganan, pues entonces básicamente llevan a la quiebra a la empresa. Eso pasó justamente con estos supermercados La Barata. Yo no sé si ustedes los conocieron, tuvieron que haberlos conocido, no hace mucho, pero Supermercados La Barata tuvo una deuda muy grande con SAT. SAT los demanda, requiere que haga el pago de impuestos y creo que se declararon insolventes y desapareció. O sea, La Barata cambió de nombre, pues, porque ahora ya no es La Barata, ahora tiene otro nombre, no voy a decir cuál, pero tiene otro nombre. Pero, o sea, imagínense, o sea, ahí está la duda de que esta empresa iba a continuar como negocio en marcha, porque si ustedes vieran, o sea, el supermercado tiene un volumen de ventas, pero nosotros no sabemos el volumen de deudas o de gastos que tienen por el trabajo operativo, la nómina y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde los indicadores nos pueden dar esa pauta de ir observando. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá, jóvenes? Que van por encima de la todo claro. Y que bueno. vista como ok, en el trabajo prácticamente, en el trabajo prácticamente pues pueden existir aspectos de contabilidad muy complicados. En una empresa, como ejemplo, les puedo dar que en una empresa yo llegué a observar que una empresa tenía hasta 22 cuentas aperturadas. O sea, la empresa tal vez hubiese necesitado unas 3, 5 cuentas, pues a lo mucho. Pero tenía 22 cuentas aperturadas. Miren ustedes, era un desorden. Yo le decía al encargado, mire, pero ¿por qué tiene tanta cuenta? Pues, o sea, ¿por qué no cierra mejor algunas cuentas y se queda con las que más maneja? Porque 22 cuentas a mí me parece exagerado. Y tener una integración de 22 cuentas en la cuenta de caja y bancos es bastante complejo para lo que lo están usando, pues que no las estaban usando.
Entonces, en este eso punto puede pues ser también hay contradictorio, otra puede nación la dar cual riesgo a pues que está muevan la en, plata en una indiscriminadamente entre en cuentas, una sin ninguna razón o economía justificación creciente. aparente. Cuando hablamos de Entonces son país aspectos que nos van dando la pauta esta de que hay algo malo, ¿va? va o esta Operaciones o saldos economía difíciles de auditar va a con relación a representar la que forma hay en que fueron eh, registradas, un acervo, operaciones una riqueza importantes que inusitadas ha con venido a partes lo largo de relacionadas. la historia, pero Tal vez en la ahorita cual pues ustedes, hay como no una han llevado acumulación contabilidad 4, neta de sino que el otro capital semestre lo van a llevar, igual a cero. eh, Acá pues se va a observar se van a dar que hay cuenta que el una tema de partes línea relacionadas es un gran horizontal, problema esta pues va a porque ser plana en yo le la puedo comprar y a vender a lo esa largo parte de relacionada, los puedo tener una periodos del inversión tiempo. sobre la parte Y aquí, pues, relacionada, al no pero existir eso lo un que tiende a hacer crecimiento es en el que capital, tiende el a monto simular destinado para transacciones. O sea, el yo puedo pago de simular, salarios va a es fácil permanecer hacerlo porque puedo simular constante que le año estoy tras comprando y año, vendiendo a al no una expandirse esa relacionada, a demanda una de empresa trabajo relacionada de con mi manera negocio, acelerada, pero realmente estoy ocultando el otra cosa, pues, o crecimiento sea, estoy natural de la ocultando un población gasto, estoy obrera reportando menor un gasto y una allá estoy inversión reportando de una pérdida, capital por ejemplo, ¿no? que se va a mantener Entonces estable. ahí, eso fue lo Acá que pues va a pasó haber con una WorkCom, las competencia partes dentro de relacionadas. los Ahí ese actores fue el claro ejemplo de WorkCom cuando lo vimos en su momento. que hay Cuando existiendo habla de declaraciones con esto pues las incorrectas, conocidas o remuneraciones van probables, a no está ser hablando de los cada vez impuestos, está hablando menores de las cifras y que que por para lo general nosotros pues se se llaman van a declaraciones, estabilizar ¿verdad? en el índice Afirmaciones. inferior Entonces, las dentro cifras en los estados del financieros son biológico y declaraciones y social. aquí lo que Y habla es aquí que pues están vamos a obtener en presentadas de este forma punto que incorrecta, solo se va a dar ¿verdad? Por parte de la un administración, salario que de probablemente pues la auditoría, pues, auditoría anterior ya lo ah, detectó, ya lo dijo o no lo si había visto nosotros y quisiéramos nosotros estamos dando cuenta traer de eso. lo que Adam Smith También que ve tengamos en un este cliente punto, nuevo sin historial, sería, eso es un por gran riesgo ejemplo, para nosotros la China porque no ha sido objeto de contemporánea, auditoría y para poder básicamente nosotros tenemos el reto de hacer mostrar esa este fenómeno que pues primer es una acercamiento. nación con bastante Bueno, les voy a riqueza que dejar ha ido en lo que voy a traer agua acumulando a lo largo del para tomar tiempo, otro pero poquito que de agua, poco les a voy a poco dejar en pues, la se ha pantalla ido las estancando principales progresivamente definiciones que y ustedes que tienen que acá tener pues hay presente para condiciones el pues tema no del fraude, por favorables favor, factores de nacionales riesgo de que fraude, están al lado. error, Y fraude, cuando colusión, vemos que ya lo comenté. países Tómenle captura de de pantalla, cual pues anótenlo, va a estar en en lo un que yo voy a traer crecimiento un poquito de agua continuo. más. Denme La un segunda momentito, por favor. serie que vemos acá va a estar cierta desventaja, es decir, solo este país solo va a poseer el 50%, perdón, este país solo va a poseer el 50% que tiene el país A, no tiene ni siquiera pues ese acervo que tiene el país A, pero se va a ver que tiene un constante crecimiento, que tiene un capital bastante bueno, vigoroso y que va a ir creciendo a lo largo del tiempo. Y acá pues muestra que hay una pendiente que es bastante positiva, que es sostenida y que además pues supera eventualmente la línea de salarios que tiene el país a pesar de que la riqueza de este país B va a ser menor que la del país A. Entonces acá pues vamos a ver que la variable No voy a decir a Miley, mamá. independiente aquí es la reinversión continua del excedente, Es de un reportar valor total la detección del del fraude producto si la llegamos a que determinar y dividir pues entre informar sobre el esos pago aspectos. Porque del Claramente trabajador por tenemos el sí y el riesgo de beneficio auditoría o que por está presente en cualquier momento asumiendo si pues, que ocurre hay un y básicamente pues tener dentro del modelo. alguna Acá pues todo implicación del salario judicial, como por va a ejemplo con lo que pasó representar con Arthur un Andersen, aumento en el caso del fraude que no reveló en la información financiera. Muy incrementarle bien, al obrero, pues si no la hay dudas, productividad compañeros, no sé si producto tienen va a alguna tender duda o a pregunta. Con incrementar esto terminaríamos el la valor. norma Acá el empresario 240
no va a dejaría para el día jueves y ya terminar las clases formalmente con la norma 250, que pues no es mucho lo que vamos a hablar ese día, los entonces fondos con de esta norma. inversión pues van a buscar ¿Ok? sectores rentables donde Entonces nos vemos el día jueves. Tienen ahí sobre un par de minutos asignaciones para vamos relajar.